Sí. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, queridos hermanos? A todos los presentes y también los que nos están viendo por las redes sociales. Hoy, por la gracia de Dios, un día especial, como todos los días que son criados por Dios, porque dice que nuevas son todas sus bendiciones, ¿verdad? Así es que hoy tenemos la gran dicha de venir a la iglesia para recibir la palabra de Dios y a la misma vez venir a compartir con nuestros hermanos acá
Vamos a orar, Señor, le pedimos a usted que nos ayude, Señor, que sin usted no somos absolutamente nada, Señor. Gracias por las bendiciones que usted nos da, Señor, por dejarnos llegar hasta acá. También le pedimos por aquellos que no han llegado, que les apresure los pasos, Señor, que no haya obstáculos, porque el enemigo siempre quiere poner obstáculos a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos también por los que nos están viendo por redes sociales, también para que usted les siga bendiciendo, Señor, a cada uno de ellos, y para que hoy el culto es muy especial. ¿Por qué? Porque es dado por usted y es de la palabra pura y bendita. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y vamos a seguir hoy con los Proverbios 24 y habíamos llegado hasta el 15. Entonces, Proverbios 24. Del 16 en adelante. Sí, del 16 en adelante. Como este ya llega hasta el 34, lo vamos a terminar hoy. Entonces, cuando ya lo tengamos, los proverbios son muy lindos porque los escribió un gran sabio, ¿verdad? Y entonces nos demuestra tantas cosas que aquí muchas veces no le ponemos importancia a los proverbios, pero de verdad que es para el hombre todo esto. Entonces, dice el 16, del 16 al 32, creo que es el 34. 34. Sí, señor, sí. Dice el 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezares, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los deleitosos. Porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer aceptación de personas en el juicio no es bueno. El que digiere al malo justo eres, los pueblos los maldecirán y lo destetarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Pesados serán los labios de que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificará su casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, ni lo lisonjes con tus labios. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pase junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedras estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano. Así vendrá como caminante su necesidad y su pobreza como hombre armado. Amén. No sé ustedes cuál les gustó. El 17, Sí, claro. que está pegado con el 18. Sí. Dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alende tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre él su enojo. Esto tiene que ver con, a veces, que la gente se alegra del mal ajeno, Sí. como decimos nosotros. Más si es alguien con quien uno tiene problemas. Sí. Y no, aquí dice claramente la palabra de Dios que uno no debe alegrarse del mal ajeno. Y lo dice clarísimo. Dice, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre él su enojo. O sea, eso de desear el mal ajeno no está bien delante de los ojos del Señor. Amén. Sí. El 19, Sí. que sí también está vinculado con el 20, dice, no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no
la lámpara de los impíos será apagada. O sea, que no tengamos envidia de la gente mala, porque hay gente mala que está con, hoy día, las drogas, que están con mucho dinero y haciendo maldades, Sí, y al momento van a acabar mal esas personas. perfecto, sí, ese es un punto que uno, por lo general, yo creo que eso le pasa casi a todo ser humano, al ver, y principalmente cuando el cristiano se está iniciando, ¿verdad? Que dice uno, yo dejé esto, dejé lo otro, y mira a fulano que vende droga, ve qué carrazos tiene, ve que esto y el otro, y a la hora de llegar, ¿verdad? Dice 27, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. O sea, que dice que primero hay que prepararse, ¿para qué? Para hacer las labores, y después dice que edificará la casa. Por eso es tan necesario conocer la palabra de Dios, ¿para qué? Para edificar nuestra casa. ¿Y cuál es nuestra casa? La propia iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, qué dicha que hoy tuvimos este proverbio muy lindo. Seguidamente nuestra hermana doña Beatriz nos va a hacer un canto. Jesús es el Cristo. Sí. Jesús es el Cristo. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí que el camino, la verdad y la vida, cuando siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser como la luna desvanecer. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mis suspiros, ante todos alabaré Jesús, el Cristo es. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Pero siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser como la sola desvanecer. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré Jesús, el Cristo es.
bendito Dios porque Él es grande, hasta el fin de mi suspiro. Yo me imagino que la iglesia primitiva lo sentía eran hacedores de la palabra del Señor, ¿verdad? Qué bendición tener estos cantos que ahora tanta música que está saliendo y hasta perreo ahora están sellando en las redes y en iglesias cristianas. Pero bueno, no venimos a criticar, sino venimos a llevar el evangelio, ¿verdad? Que es lo que más Dios nos ha encomendado, es Jesús, ¿verdad? Así es. Jesús el Cristo, dice. Y uno cuando le enseñan ciertas cosas, uno cree que lo que le enseñaron y de ahí no puede aceptar otras cosas que nadie cosas que le están imponiendo, no imponiendo, sino que les están diciendo a través de la palabra, la verdad. Porque cuando yo decía, pero ¿qué es eso de Jesús el Cristo? Y Jesús el Cristo, si es el único y esto y el otro, comienza a pelear uno internamente, que eso es lo que quiere Satanás, querer que el evangelio no enredarlo. Y entonces vemos que es así. Hoy vamos a estar con la lección número 8 para los que nos están siguiendo. La vida de oración se llama. Nos vamos al libro de Filipenses, ahí lo estamos viendo, el libro de Filipenses 4, 6, 7. En Filipenses también 4, del 6 al 7, ¿verdad? Dice así: por nada estéis afanosos, ¿verdad? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios de toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vemos plasmada la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, y muchas veces vemos que si nosotros no nos hacemos hacedores de la palabra de Dios, vemos cómo nos mueve cualquier problema. Dice que no estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y vemos cómo la oración aquí nos está hablando. Dice que la oración es simplemente la comunión con Dios. Como hijos de Dios nos podemos acercar. Y ahora yo puedo entender eso, porque dice que como hijos de Dios nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Porque cuando anda uno en pecado, cuando anda uno fuera de los caminos de Dios, aunque uno ore, no puede acercarse confiadamente al trono celestial. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria. No, lo sucio no puede estar con lo limpio. Y Dios es la luz, Satanás son las tinieblas. Y cuando andábamos en las tinieblas, nosotros por más que queríamos orar, por más que quisiéramos tener una comunicación con Dios, no había nada que la podía aceptar. Entonces, uno mismo era que estaba rechazando a Dios. Y dice que a través de la oración compartimos nuestros pensamientos con Dios. Es que qué bonito es hablar cuando uno llega, tal vez cuando tenía un padre que era tal vez que le daba la oportunidad a uno. Yo no la tuve, pero tuve ciertos amigos que quizás me dieron la oportunidad también de poder hablar con ellos. Dice que también podemos experimentar el poder de Dios. ¿Cómo experimentamos el poder de Dios? Cuando vemos que nosotros sentimos una paz interna cuando oramos con Dios. Dice que podemos tener nuestras victorias, nuestras batallas espirituales. ¿Y quién no tiene batallas espirituales? Todo el mundo las tenemos. Dice que tenemos victorias. ¿Cómo salimos de esas victorias? A través del Evangelio. Y esas batallas espirituales, después se siente ese refrigerio espiritual. Y podemos conocer y hacer su voluntad. Podemos entender cuál es la soberanía de Dios cuando nosotros tal vez no nos salió algo que queríamos nosotros, pero después vemos que lo que le pedimos al Señor se esperó y después nos trajo una bendición. Por esta razón, solamente aquellos que han sido hechos hijos de Dios a través de Jesucristo, porque podemos ser hijos de Dios, pero si no tenemos a Jesucristo, porque lo cambiamos, porque lo ponemos con otras partes totalmente diferentes, porque cambiamos a Jesucristo por una imagen, la cambiamos por una piedra, por un árbol, en fin, tantas cosas. Y son los que pueden levantar una oración verdadera.
sea, que hay que tener para estar directamente con Dios, con esa comunicación, ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y para seguir con Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir llegando en la palabra de Él, seguir viéndola, conociéndola, entendiéndola. ¿Por qué tenemos que orar? Dice el punto número 1. Para tener que, ya lo habíamos explicado, una comunicación con Dios. Cuando nosotros, una comunión, sí, una comunión, es que se habla de una comunión en un matrimonio, ¿verdad? En un noviazgo, y cuando nosotros tenemos una comunión con nuestra esposa, ya nosotros hablamos abiertamente. Mira, me pasa eso, y ya se vuelve hasta consejera esa esposa. Así es Dios. Para tener una comunión con Dios, nosotros tenemos que ser abiertos y decirle: Señor, tengo este problema, no he podido, no puedo por mis propias fuerzas, este problema no me deja tener paz hacia usted, no me deja glorificarlo, no me deja me siento hipócrita delante hasta de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, pero si sigo escondiendo un pecado, entonces no voy a poder tener esa comunión. Y dice que para glorificar a Dios, en Juan 14:13, que alguien lo tiene también, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Y dice que todo lo que pidiéramos en el Padre, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, tiene muchas cosas, glorificarlo. Dice que lo que pidamos, pero qué raro, si yo a veces le pido a Dios ciertas cosas y no me las da, ¿por qué será? ¿Será que estoy orando mal? ¿O será que es que no he entendido qué es la comunicación con Dios? Pero es que Dios es amor, Dios es un padre, es un amigo, es todo, ¿verdad? Entonces, yo como eso, yo tengo que hablarle, pero después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que glorificarlo a Él, ¿verdad? Dice que todo lo que piensen en el nombre del Padre lo haré. ¿Para qué? Para que sea el Hijo glorificado. Entonces estamos hablando de Jesús el Cristo, ¿verdad? Entonces dice que para alcanzar la madurez espiritual también tenemos que entender qué es la oración, para cumplir el plan de Dios, qué es lo que quiere Dios, que nosotros entendamos el Evangelio, comuniquemos el Evangelio, llevemos el Evangelio y que se cumpla el plan de Dios, no el de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos cumplir muchas cosas de nosotros, que hay metas, que son cosas que son buenas y necesarias también cumplir. En la misma iglesia, claro que sí hay que hacerlo porque es necesario, pero cumplir el plan de Dios, ¿qué es lo que Él quiere? Que hablemos nada más solamente del Evangelio, que llevemos el Evangelio y que no lo hagamos tan complicado. A veces nosotros queremos cumplir el Evangelio de Dios y metemos un reguero de hojas y un reguero. Y el Evangelio se hizo ¿para quién? Para que se cumpla el plan de Dios sencillo. ¿Para quién? Para todos aquellos que necesitamos la palabra de Dios, que la podamos entender sencilla. Mire, es esto y esto y lo otro. Ahora el quinto, para dar a conocer mis deseos a Dios. Filipenses 4:6-7. Dice: por nada seáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si yo, como lo dice aquí, para dar a conocer mis deseos a Dios, yo que tengo que estar en completamente paz. La mayoría de gente, usted ha visto que le dicen, si puede, métase a un cuarto, si puede, que haga el ejercicio de la respiración para que como que libera a uno el estrés y como que el cerebro se le llena un poquito más de nitidez y oxígeno. Entonces como que es una comunicación más directa. Y entonces para dar a conocer mis deseos de Dios, como lo habla Filipenses, no tengo que estar yo controlado por mis problemas. Como siempre lo decimos, los problemas aquí en la iglesia se quedan de ahí para acá, para afuera. Cuando nosotros venimos con un problema, no vamos a poder entender el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos pensando por
ahora más tarde, ahora qué hago, cómo, bueno, en fin, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo debemos orar? Necesitamos tener una actitud de oración sin cesar, ¿verdad? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:7. Dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. 5:17. 5:17. Sí. Orad sin cesar. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Orad sin cesar. Nada más. Orar sin cesar. Pero yo me aburro y le digo, no, hombre, Dios, a otros sí les manda unas respuestas y a mí no me las manda. Otros que no vienen al culto y otros que después comienzan a reclamarle uno a Dios. Por eso dice, ¿cuándo debemos llorar? Y ahora dice, orar sin cesar, orar y orar. Como decía, fue Samuel que dijo que le pidió la segunda, que no se iba hasta que lo bendiciera 2 veces. Jacob, ¿verdad? Hasta, mire, yo creo que hay que ser necio hasta con Dios con esto. Necesitamos tener, Él sabe lo que nosotros le vamos a pedir, Él lo conoce. Dice sentar un tiempo designado diariamente para la oración. En Daniel 6:10. Antes nos decían a nosotros que fuéramos como Daniel, que oraba en la madrugada, que oraba en la tarde, que oraba en la noche. Pero vean lo que dice aquí. Necesitamos tener una actitud, sentar un tiempo designado diariamente para la oración. Dice Daniel 6:10. Ajá. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Y Hechos 3:1 es ese. Ajá. ¿Sí? Oraban sin cesar. Hechos 3:1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces aquí está. Hermano, ya dice que Daniel rezaba 3 veces, ¿verdad? Ahora dice que nosotros tenemos que tener un tiempo, sentar un tiempo designado diariamente. Yo lo hacía por lo general en la noche y no terminaba la oración. Nosotros ya todos nos ha pasado. Pero llegaba uno cansado de trabajo, porque no tenía tiempo, porque tal vez se iba usted a las 5 de la mañana y regresaba hasta las 8 de la noche, ya bien cansado, y ya comía algo y cenaba, y después, si veía tal vez un documental de las noticias o algo ahí, y ya a lo último yo lo hacía, me sentaba y comenzaba a orar, y cuando me daba cuenta ya estaba durmiendo, ¿verdad? Dice que Pablo, la 9ª hora, y Juan, ellos oraban y oraban y oraban y oraban. Por eso hay que tener un tiempo. Cualquiera le dice, ya, pero es que Daniel no trabajaba eso, solo andaba ahí en el desierto y andaba aquí que allá. Pues, por eso nos dicen a nosotros las 24 horas y vendrá la respuesta. Cuando nosotros, yo creo que el cristiano casi por lo general ora todo el día, porque va manejando, va acordándose de Dios. Va a una cita médica al hospital, va pidiéndole a Dios. Va para su trabajo, va pidiéndole a Dios. En fin, en todo momento casi. Yo creo que el cristiano casi son momentos muy difíciles cuando ya uno deja de estar pensando en la oración, ¿verdad? Dice, unirnos en grupos para orar. ¿Por qué lo hacemos los miércoles? ¿Por qué lo hacemos los miércoles nosotros? Ay, es que ella y los miércoles se ora siempre lo mismo. Ya yo sé que yo tengo que orar por esto y esto. Pero ¿qué dice Mateo 18 al 20? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre para que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces yo creo que aquí se cumple algo. Es una promesa también. Y como Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para
están dos o tres congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Cuando lo vemos a una diferencia, que hoy es miércoles y nosotros tenemos que reunirnos para orar, porque ya se nos hizo una rutina, una costumbre, yo creo que esa oración no nos va a servir. Y dice que oremos unos por otros, ¿verdad? Y cuando estamos con un problema, uno desea que oren por uno, pero se le solucionó el problema a uno y otras personas están ahí con algún problema y uno medio comienza a orar. Y por eso siempre lo dice el pastor, los tres temas que tenemos que llevar en el culto. ¿Qué tema de oración voy a tener? O sea, ¿cuántas veces termino yo la oración de los miércoles y yo agarré ahí? Mira, yo tengo que orar por don Luis, que don Luis dijo que esto, doña Beatriz esto, doña fulana esto. Yo hago muy poca, lo digo honestamente, muy poca lo hago, pero hoy me está hablando Dios. Hoy, ¿por qué tengo que unirme? ¿Por qué tenemos que estar unidos en la oración? Para seguir nosotros con el cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces yo lo veo que esto es como un mandato, se puede decir para mí. Entonces, aquí me refresca hoy me habló el Señor de esta manera. Entonces, por eso es necesario que nosotros vamos a dejar por aquí hoy, ya la próxima semana, si Dios lo permite, seguimos con el contenido de la oración. ¿Por qué debemos orar? Porque muchas veces creemos que orar y orar es solo pedir, pero la unidad que hace la oración con Dios me hace acercarme más a Dios. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Buenos días, don Luis. Y saludamos también a Isabel y a Eliel y a toda su familia, y también a doña Tere y a toda su familia, que hoy nos avisaron que no podían llegar al culto, pero que iban a seguir el culto, el mensaje, por medio de las redes sociales. Entonces las saludamos, vemos que están conectadas. Que el Señor les bendiga y que añada bendición a su palabra. Gracias a Marvin por la escuela dominical, que no caiga bien con esto, por el mensaje. Y vamos a ir hoy al mensaje del púlpito. El texto está en Hebreos, el texto de meditación, como le decimos nosotros, el texto base. Está en Hebreos 3:16. A 4:16. Hay una cosa que quiero aclarar antes de dar inicio, y es que algunas personas creen que el texto se refiere a la posibilidad de la pérdida de la salvación, y no, el texto no está hablando de eso. El texto está hablando en el capítulo 3 y en el capítulo 4 acerca de cómo el pueblo de Israel, escuchando a Moisés, escuchando la palabra del Señor, no creyeron en ella. Entonces eso tuvo consecuencias, y lo aclaro para que tengamos, digamos, esto bien definido, de que lo que está hablando aquí es cuál es la respuesta de las personas al escuchar la palabra de Dios. No vamos a leer todo el texto, porque tengo otras citas bíblicas que tenemos que leer, y el título del mensaje es La misión de la iglesia en medio de un mundo en tinieblas. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Qué
tanto nos debemos acercar, o incluso a veces, que no es bíblico, confundir con el mundo. Perdonen la huella. Quiero que leamos Hebreos 3, 18 y 19. Me dicen cuando lo tienen ahí a mano. Dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahí está hablando del pueblo de Israel mientras viajaba por el desierto, desde Egipto hasta Canaán. Y Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ven que aquí está hablando de la respuesta de las personas al escuchar la palabra de Dios. De eso es lo que está hablando. Y el texto, como les digo, nos está diciendo que el pueblo de Israel, en ese transitar por el desierto, muchos quedaron ahí de camino porque no obedecieron, no creyeron lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que Dios había dicho? Que había una promesa que los llevaría a la tierra de Canaán. Y mucha gente dudó. Y todos esos que dudaron y que no creyeron, pues quedaron tendidos en el desierto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Oramos, Señor, para que sea tu palabra la que edifique nuestros corazones. Que estemos dispuestos, Señor, a comprenderla, a entenderla y a aplicarla, Señor, para la honra y la gloria tuya, Señor, para que podamos ser esos testigos fieles tuyos, Señor, que predican el Evangelio a quienes no lo conocen, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que seamos esa antena que transmite el mensaje del Evangelio, ese faro que alumbra, Señor, a aquellos que están en la oscuridad, Señor, y que seamos esos vigías, Señor, que estamos atentos a lo que ocurre, Señor, en el mundo espiritual. Oramos, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía, Señor, y que todos seamos edificados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos acerca del deseo de Dios, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el deseo de Dios? Llevar el Evangelio, que todas las personas seamos testigos, que las personas que no le conocen procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y está en 1 Timoteo 2:4. En esta semana vamos a ver cómo Dios se ha relacionado con los pueblos en el pasado, tanto con su pueblo escogido como con los demás pueblos, o sea, los que no son un pueblo de Israel. También veremos cómo el rechazo persistente a las Escrituras, como la incredulidad, traerán consecuencias sociales y económicas. Y es lo que nos habla el texto de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, cuando las personas rechazan el mensaje del Evangelio de Cristo. Vamos a ver varios puntos. El primero es que siempre Dios ofrece oportunidades. Dios siempre ofrece oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De que la gente precisamente, oportunidades de que las personas siempre vengan, que tengan la posibilidad de arrepentirse y vengan al conocimiento de la verdad. Dios siempre está al cuidado de eso. Dios no deja a nadie sin testimonio. El Salmo 19, por ejemplo, los versículos 1 y 2 nos dice muy claramente que la creación, que el cielo anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es eso? Una revelación universal a todas las personas de que hay alguien que creó el universo. Esa es la primera revelación. También el Salmo 19 nos habla de que las Escrituras son esa revelación particular escrita que el Señor dejó para nosotros, para nuestra edificación. Pero también nos dice en Génesis 15:16, y si alguien lo tiene por ahí, le agradeceré que lo lea, y en Levítico 18:28,
para citar dos ejemplos, voy a apuntar aquí Salmo 19, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo siempre presente, que ahí está la revelación universal, así se le dice, universal. ¿Por qué? Porque es para todo el mundo. Lo que dice el Salmo 19, 1 y 2. 16. Y Génesis 15, 16, ¿qué es lo que dice? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ok, ahí Dios le está diciendo a Abraham que el pueblo de Israel va a ser esclavo 430 años en Egipto, pero le aclara el por qué. ¿Cuál es la razón? Porque la maldad de los pueblos de la tierra de Canaán, él está en Canaán en ese momento, dice, no ha llegado a su colmo aún. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios les dio una ventaja, por así decirlo, de 430 años a los pueblos de Canaán para que se arrepintieran. Por eso es que dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, hay un límite, Dios tiene un límite, pero Dios da oportunidades. Y eso es lo primero que tenemos que tener presente. Dios le dio la oportunidad a todos esos pueblos, primero con el testimonio de Abraham. Abraham estaba ahí, Abraham caminaba, y ahí vemos en las Escrituras, a partir del capítulo 12 de Génesis, que Abraham iba y venía por toda la tierra de Canaán y estuvo, dice, morando como forastero. Pero él era testimonio para todas las tribus, todos los pueblos que estaban ahí, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. O sea, esos pueblos tuvieron la oportunidad de arrepentirse con el testimonio de Abraham, de ver que en Abraham se iba a cumplir la escritura de la promesa de esa tierra para él. Pero cuando el Señor le dice que van a ir a Egipto, dice, aún no ha llegado al colmo de la maldad. O sea, Dios le iba a dar 400 y pico de años más de oportunidad a esos pueblos para que se arrepintieran. Levítico 18:28 dice, No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado con vómito a la nación que la habitó antes de vosotros. o sea, vean qué delicado lo que dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de nosotros. O sea, aquí nos habla de la contaminación de la tierra, ¿verdad? Y nos habla de una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que los vomitó. Es decir, que Dios los echó de ahí. Es el cumplimiento de Génesis 15 y 16. ¿Verdad? En Levítico 18:28 Dios les habla muy claramente al pueblo de Israel, le dice, vean, no se contaminen. ¿Por qué? Porque si no ustedes van a correr la misma suerte que corrieron ellos. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, tenemos que tener muy presente que Dios siempre va a dar oportunidades, pero que esas oportunidades no son sin límite. O sea, Dios tiene un punto en el cual Él dice hasta aquí, ¿verdad? Y eso lo vemos, y no solo aquí, digamos también en el libro de los jueces, no lo vamos a ver porque son muchos casos, pero en el libro de los jueces vemos nosotros cómo el pueblo de Israel tenía cumbres espirituales, ¿verdad?, que estaban muy cerca de Dios, se separaban y caían en el pecado, y Dios le levantaba otro juez para que los liberara y los salvara. Y vemos ese ciclo repetitivo en el libro de los jueces, una y otra vez, están en ese jueguito. Envía a uno de los jueces, que se llama Sansón, Gedeón, Débora y Barak, etcétera, todos ellos los salvaban, el pueblo se restituía, digamos así, o se recuperaba espiritualmente, pero una vez que pasaba el tiempo, otra vez caían en la idolatría, en sus pecados, y otra vez los enemigos los atacaban y empezaban a causarles daño. Entonces Dios levantaba otro juez para que fuera ese mensajero de parte de Dios para que el pueblo volviera a la arrepentimiento. Esto es un ciclo, esto es algo que pasa una y otra vez en la historia del pueblo de Israel. Y también, aquí estamos hablando de pueblos paganos. Dios les dio la oportunidad de escuchar el mensaje por boca de Abraham. Ahora, ¿qué otra cosa vemos que a mí me llamó mucho la atención hace un tiempo? Y es que el pueblo de Dios
sea en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, o sea, ahora nosotros, la iglesia, ¿a dónde nos pone Dios? Nos pone en medio de pueblos paganos. ¿Por qué? Para que seamos luz, precisamente. Sería muy fácil que Dios nos ponga en un lugar aislado, donde no haya maldad, donde no haya pecado, donde todo esté bien, donde no haya inconvenientes, porque tendríamos una vida fácil. Pero aquí le vamos a testificar. Y vamos a ver Levítico 18:3. Levítico 18:3. Y vamos a leer 1 Corintios. Y esto espero que lo tengamos bien claro, que no se preste confusión. Sobre todo lo de 1 Corintios. Levítico 18:3, que dice: No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Vean el detalle, vean el detalle. No hagan como hacían en la tierra de Egipto, en la cual ustedes moraron. Está yendo, se está sacando de Egipto, la tierra de idolatría que representa el mundo. Pero vean lo que dice. También, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Y vean, presten atención al detalle, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. ¿Y qué tipo de gente había ahí? Paganos. Y Dios les advierte: ustedes van para allá, pero no actúen como ellos. Es más adelante ahí en Deuteronomio les dice: ni siquiera pregunten por sus dioses. Eso es un principio que deberíamos tener todos nosotros los creyentes, de no andar indagando, averiguando, preguntando por los dioses de las religiones paganas. Hay mucha gente que dice: es que yo quiero leer, gente cristiana, aunque se dice cristiana, yo quiero leer sobre los musulmanes, yo quiero leer sobre la religión hinduista, yo quiero leer sobre la religión no sé qué. ¿Para qué? Si el Señor dice muy claramente: no pregunten por sus dioses. Nosotros tenemos la verdad del Evangelio. Pero el Señor llevó a su pueblo a un lugar que está lleno de pueblos paganos. Y repito, que eran esos de aquí. Y repito, el Señor bien pudo haberlos llevado a un lugar que fuera una isla, donde nadie podía llegar, donde nadie podía influir en ellos. Pero no, el Señor los llevó exactamente en el centro de estos pueblos paganos, a los que el colmo de su mal ya había llegado. Ahí los puso. Y yo siempre me he preguntado, qué curioso, en vez de Dios de sacarlos, a Dios los metió en medio de pueblos paganos. Sí, para probarlos. Bueno, y la Escritura dice, efectivamente dice que para probarlos, pero para también ser testigos, para dar testimonio. Nosotros somos el pueblo de Dios. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Es decir, nosotros somos el pueblo de Dios verdadero, y transmitirle ese mensaje, digamos, ese evangelio, a los pueblos paganos que estaban a su alrededor. Y en 1 Corintios 5, 9 y 10, si alguien lo tiene: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Vean qué interesante. Pablo les había escrito a la iglesia de Corintios: no se junten con ese tipo de personas, con los pecadores. Resumamos en términos generales, con los pecadores. En el versículo que sigue aclara que no hay que juntarse con aquellos pecadores que dicen que son cristianos, o sea, que son hermanos. Así lo dice Pablo. Aquellos que llamándose hermanos son ¿verdad? No, lo que aquí está aclarando Pablo es que, vean lo que dice: os he escrito que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, ¿de qué está lleno el mundo? De ladrones, de idólatras, de avaros, de fornicarios. En medio de ese grupo de personas, o esos grupos de personas, está la iglesia de Cristo. Lo que la iglesia debe tener el cuidado
es de apartarse o apartar a los que se dicen hermanos que andan en el pecado continuamente, aquellos que tienen un pecado del cual no se han arrepentido. Dice, yo soy cristiano, pero vivo de tal forma. No, entonces, no, usted mejor a un ladito y vamos a Efesios capítulo 6 y 1 y 2 y vamos a conversar para ver cómo restablecemos su situación espiritual. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que la iglesia convive, digamos, dentro de un mundo pecador, de un mundo lleno de pecado. De este grupo de personas, fornicarios, avaros, ladrones, idólatras, etc. Ahí estamos nosotros. Ahí es donde está la iglesia. Ahora, ¿qué es otra cosa que tenemos que saber? Digamos, Dios siempre da oportunidades, el pueblo de Dios siempre está en medio de pueblos paganos, que es donde se necesita que se predique el evangelio. Pero también tenemos que reconocer que la desobediencia a Dios, ¿verdad? O a la palabra de Dios, acarrea ¿qué? Desastre. Tiene consecuencias. O sea, yo no puedo permanecer constantemente y conscientemente desobedeciendo la palabra de Dios. Por eso empezamos por Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Oyó, vio el maná, vio el agua saliendo de la roca, vio a Moisés recibiendo los mandamientos de Dios y no creyeron. Ellos sabían que por la palabra de Dios, por la promesa de Dios, salían de Egipto para ir a Canaán, la ruta estaba hecha. Y si uno ve en un mapa, era una distancia, no sé, de 200, 300 kilómetros de lo que había. Pero por su desobediencia, Dios dijo, ¿sabe qué? Todos ahí, hasta que se muera el último de esos desobedientes, van a andar por el desierto. Tuvo consecuencias de esa desobediencia. Y eso es lo que nos dice Hebreos. Pero no solo eso. Según Pedro 2, 7 y 8, a mí me llama mucho la atención esto que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, acerca del Lot. Vean lo que dice, y si alguien lo tiene, le agradeceré que lo lea. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta. Dice nefanda. Nefanda es la perversa, una cosa así. No tendrá como nefasta, ¿o sí? No, nefanda es algo así como perverso, como muy malo. Okay. Ajá. Conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vean, quiero recordarles algo con respecto a Lot. ¿Se acuerdan que Lot, Abraham se llevó a Lot porque Lot quedó huérfano? Y con el tiempo Lot llegó a tener muchas propiedades hasta el punto de que los pastores de Lot y los pastores de Abraham se peleaban por la tierra. Y entonces Abraham le dijo a Lot, hey, separémonos, ¿verdad? Y cada quien coja por su lado. E incluso le dio el privilegio a Lot de escoger el primero, ¿verdad? Y Lot volvió a ver y vio las llanuras cerca de Sodoma, que eran llanuras de pastizales, llanuras de muchas aguas, y Lot dijo, me voy para allá. Abraham se quedó en la tierra que Dios le prometió, aunque tal vez ante los ojos del hombre no eran tan fértiles. Lot vio con los ojos. Ahora, Pedro nos dice que Lot era justo. En términos bíblicos, que una persona sea justa quiere decir que es una persona, digamos, lo que hoy definimos como salva, que ha creído en el Señor. Y Lot, a pesar de ser un hombre justo, como dice Pedro, no lo estoy diciendo yo, se fue para allá, o sea, se vio con los ojos de la carne. Abraham vio con los ojos espirituales. Abraham dijo, no, yo confío en Dios, en su promesa, esta es mi tierra, que yo me quedo. Y Lot dijo, no, se ve mejor aquello y se fue. Todos sabemos cómo terminó Lot. Pero vean qué interesante el estado de Lot mientras vivió en Sodoma. Abrumado.
Y eso es lo que le pasa a un creyente que se ha separado de la comunión con Dios, a un creyente que se ha separado de la iglesia. ¿Y cómo vive? Abrumado. ¿Abrumado por qué? Porque este justo dice que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa. Lo vuelvo a repetir. O sea, él era un creyente legítimo. ¿Tomó malas decisiones? Tomó malas decisiones. Pero era un creyente legítimo. Y dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, Lot se fue al mundo, vivió en el mundo, se mezcló con el mundo y no pudo tener paz espiritual. Y cada día se afligía. Esa fue la situación de Lot por tomar una decisión en la carne y no en el espíritu. No confiar en la promesa de Dios, sino que ver con sus ojos y si a mí me conviene, como tengo ovejas, aquel valle es mejor para mi negocio. Y cómo arruinaba, porque hasta la esposa murió. Y todo lo que pasó después. Pero vean qué curioso, y por eso es que el tema aquí, que la desobediencia a la palabra de Dios siempre lleva a desastre. Lot, lo que dice Marvin, Lot perdió a su familia. Cuando llegaron los ángeles a casa de Lot, él mandó a llamar a los yernos. Yo no sé si se acuerdan, pero ahí la escritura lo dice. Y los yernos no hicieron caso. Entonces, él salió con la esposa, con las 2 hijas, ¿verdad? Y la esposa desobedeció, volvió a ver para atrás, está atrás. Lot desobedeció desde mucho tiempo antes y a dónde terminó, metido en una cueva y cometiendo el pecado de incesto con sus 2 hijas. Y de ahí nacieron 2 pueblos que fueron enemigos de Israel por el resto de sus vidas. Vean las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios en una sola persona. Y aquí nos dice el apóstol Pedro que él afligía su alma cada día, o sea, no tuvo paz espiritual nunca. Vivía incómodo, vivía mal una y otra vez, todos los días, donde veía a la gente ahí haciendo sus cosas afuera, ¿verdad? Él se afligía, él sabía que no estaba en el lugar adecuado, pero se quedó ahí. Malas decisiones. Malas decisiones. Y eso hasta ahora que lo estoy viendo, porque cuando uno como cabeza del hogar está mal, ¿cómo contamina toda la familia? Se hace un desastre. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la desobediencia acarrea desastre. Estábamos hablando de desobediencia espiritual. Acarrea desastre. Definitivamente va a haber un problema. Y es también la herencia de los problemas espirituales. ¿Verdad? Se heredan de generación en generación. Ahora quiero que vean Ezequiel, Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Esto es algo que también pocas veces se habla, porque uno tiene la idea de que Sodoma, el problema de Sodoma era solo la homosexualidad, no, era mucho más profundo que eso. La homosexualidad fue una evidencia. Sí, Ezequiel 16, 49 y 50. Y díganme, alguien que lo lea despacito, y me van a diciendo qué características tenía Sodoma y Gomorra. ¿En qué se caracterizaba? He aquí, esta fue malvada de Sodoma, tu hermana, soberbia. Voy a ir apuntando aquí despacito. Soberbia. Malvada, primero también. Malvada. No, la maldad. Soberbia. Ajá, soberbia. ¿Qué más? Saciada de pan. Saciedad de pan. Ajá, abundancia. Saciada de pan, abundancia. Ajá. De ociosidad. Pero ¿qué más dice? Abundancia de ociosidad. Abundancia de Ociosidad. Ajá, ¿qué más? Y sus hijas no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Digamos, voy a ponerlo sin conciencia social, voy a ponerlo así, ¿no? Ahora les digo. ¿Qué más? Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Soberbia. Y finalmente, abominación. Abominación muy fuerte. Y cuando la vi, cuando lo vi, las quité. Exactamente. Consecuencia de sus pecados, la destrucción. Pero vean, y yo quiero que le prestemos atención a esas características de cómo era esa ciudad. Voy a repetir. Esta fue la maldad de Sodoma. Saciedad de pan, había abundancia,
¿verdad? Ahí no había hambre, no había escasez. Saciedad de pan quiere decir que no solo necesario, había más, se saciaban, mucho pan, mucha comida. Abundancia de ociosidad, ¿eso qué es? Vagabundería, tiempo libre. Pereza, tiempo libre, pereza, vagabundería. ¿Qué más dice? No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Falta de solidaridad social con las personas que lo necesitan. Y se llenaron de soberbia, arrogantes, soberbios. O sea, yo soy de Sodoma, aquí sobra la comida, aquí hay muchas cosas, el ambiente es bueno, se produce bien, ¿verdad? Y después dice, que hicieron abominación delante de mí. Abominación ya ahí sí tiene que ver con ese pecado sexual que era muy, muy relevante en Sodoma. Pero vean qué curioso, y prestemos atención cómo es la sociedad actual. Por lo menos la sociedad occidental, la nuestra, la de los Estados Unidos, la de Europa, la de muchos países, digamos, con cultura occidental. Es lo mismo, saciedad de pan. Yo no sé si ustedes han ido a Estados Unidos, pero en Estados Unidos uno ve personas con sobrepeso, que yo soy un aficionado. O sea, realmente con sobrepeso tremendo. ¿Por qué? Porque hay saciedad de pan. Hay más de lo que se necesita. Mucho más. Dice ociosidad. Por supuesto que hay ociosidad. ¿Por qué las personas pierden tanto tiempo en redes sociales, en juegos electrónicos, viendo videos, en esas cosas? Porque hay ocio. Hay tiempo libre de más. Es la sociedad actual, aquí está retratando la sociedad actual. Abundancia de pan, repito, la sociedad occidental actual, porque no todo el mundo es así. Pero vean, soberbios. ¿Cuántas personas soberbios vemos nosotros alrededor nuestro? Y finalmente, abominación, o sea, ya la parte espiritual, un rechazo reiterado al Dios verdadero. Y hoy en día hay un rechazo tácito, verdadero, institucionalizado hacia la verdad de Dios. ¿Y qué dice Dios con respecto a ella? Cuando lo vi, dice, los quité. O sea, el rechazo a la palabra de Dios lleva a más pecados y tiene consecuencias. La destrucción, los problemas. Lo hemos visto. Lot lo vivió. A Lot no le contaron, él lo vivió, él lo vio. Y porque había un justo, ve que los ángeles tomaron a Lot y lo pusieron fuera. Por un justo. Y eso es lo que Dios hace hoy día por medio de la iglesia, por un justo. Y nosotros, como iglesia, debemos ir por un justo, por uno, aquel discípulo, como nos enseñan, aquel discípulo escondido, que está en medio de un lugar pagano, donde hay un lugar de pecado, un lugar de rebeldía contra Dios, hay un justo. Y ese es el justo que nosotros tenemos que buscar. Ese es el justo que le tenemos que pedir al Señor, que nos presente, que nos enseñe, que nos diga dónde está. Porque por ese justo se puede salvar por esa regla. Por ese justo se puede llevar el mensaje del Evangelio a todo un lugar de perdición. La pregunta que sigue es, ¿cómo vamos a responder a la palabra de Dios? ¿Cómo? Y aquí vuelvo a Hebreos 18 y 4:2. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo responde la gente? Hay dos caminos. Con respecto a la palabra de Dios hay solamente dos caminos. O la obedecemos, o obediencia, ¿ok? O desobediencia. No hay otra. Yo no puedo creer, es que esto sí lo creo y lo otro no. Generalmente es porque no me conviene, ¿verdad? O creo en lo que dice la palabra de Dios,
o no creo en lo que dice la palabra de Dios. No hay términos medios. No hay colores grises en lo que la palabra de Dios enseña. Es un sí o es un no. Y todas las personas tienen que responder al mensaje del Evangelio con un sí o con un no, no con un tal vez. Y nosotros tenemos que tener eso siempre muy presente en dos sentidos. Primero, nosotros mismos como personas que decimos que somos cristianos, ¿cómo respondemos a la palabra de Dios? Eso es lo primero. O sea, yo primero, ¿verdad? ¿Cómo respondo? ¿Qué actitud tomo ante la palabra de Dios? ¿Qué actitud tomo ante todo eso que nos enseña la palabra de Dios cada domingo o cada día como el diario de oración? ¿Y qué hago yo con ella? Y por otro lado, debemos comprender también hacia las personas que aún no son creyentes. Yo no puedo imponer el mensaje de la palabra de Dios. Yo lo debo anunciar, lo debo proclamar, lo debo compartir, pero yo no puedo convencer, humanamente hablando, yo no puedo convencer a nadie de que la crea. ¿Cuál es el problema de todas esas personas aquí que no la creyeron? Y llegó un punto en que Dios dijo, ya, hasta aquí. De aquí en adelante ya, yo lo sigo. Es más, hay un versículo de Isaías que dice el Señor, no contenderé para siempre. Así lo dice muy claramente. No contenderé para siempre. Dios tiene un límite, Dios tiene un plazo fijado. Así como se lo dio a los pueblos de Canaán, así como se lo daba en este ciclo al pueblo de Israel con los jueces, y así como se lo dio a Sodoma, también que le dio su oportunidad hasta que ya el pecado llenó el colmo de la paciencia de Dios, y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y es que Satanás lo engaña a la persona porque dice, no, como Dios es amor, Él me ama así como soy yo. Sí, No claro. quiere apartarse del pecado. Por supuesto que Dios es amor, y por supuesto que Dios nos ama. ¿A dónde se refleja eso? En Cristo. En la cruz de Cristo ahí se refleja el amor de Dios. ¿Usted quiere saber cuánto Dios lo ama? Queda la cruz. Vuélvase a la cruz y ve ahí el Hijo de Dios muerto por causa de nosotros, resolviendo el problema de la separación de Dios y haciendo un solo pueblo. Ahí está reflejado el amor de Dios. El amor de Dios no es tolerancia, y lo estamos viendo aquí, alcahuetería, no es eso. Lo vemos en Sodoma y Gomorra, y lo vemos en los pueblos de Canaán, y lo vemos en el mismo pueblo de Israel. Ahí lo vemos. Por eso decía en la introducción que nosotros vemos el trato de Dios con su pueblo, el pueblo escogido de Israel, pero también con los pueblos paganos. O sea, la escritura se cumple donde dice que Dios no hace excepción de personas. Es que usted no es israelita, usted no le va a enviar el mensaje, no, al contrario. Además, Jonás es una evidencia de ese amor de Dios por un pueblo pagano, cuando lo mandó a Nínive, donde había 120,000 personas que no sabían ni nada, o sea, ignorantes absolutamente de vida espiritual. Y Dios envía a Jonás allá. ¿Por qué? Porque Dios, el deseo de Dios, volviendo al tema de la semana pasada, el deseo de Dios es que las personas escuchen el mensaje, procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. A toda criatura, en todo lugar. Por eso es que Dios nos pone en medio de pueblos paganos, porque nosotros tenemos que ser luz. Si no fuera así, pues nos manda a una isla, digamos, qué sé yo, imaginemos a Australia, que es un continente y una isla enorme, y va llevando allí a su pueblo, a toda su iglesia, la va llenando y va llevando allá para mantenernos aislados. Pero ese no es el deseo de Dios. Definitivamente ese no es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para con la iglesia? Y eso está en Lucas 24. Voy a ponerlo acá. Lucas 24, 46, 49. Ahí está el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el anhelo. Ahí está resumido, en esos versículos está resumido, digamos, el evangelio, el mensaje de Dios para todas las personas. Si quieren, si alguien lo tiene, lo lee. 46, 49. 24, Lucas 24, está al puro final del Lucas. Así está
necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué más? Hasta el 49. Hasta cuando y vosotros sois testigos de esas cosas. De aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ok. Vea qué cosas dice el Señor. Dice por lo menos 3 cosas. Y dice más, en realidad dice más, pero vea lo que dice. Fue necesario, y vea que usa las palabras correctas, o sea, por eso siempre he dicho, me gusta la Biblia, por la precisión de sus palabras. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. 1 Timoteo 2:4, el deseo de Dios, aquí lo vemos. Dios ya hizo su parte por medio de Jesucristo. Como les decía, el amor de Dios se muestra en Jesucristo en la cruz. Ahí está la evidencia palpable ahí. El amor no se ve, pero la evidencia, el amor de Dios está ahí, se ve. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se acuerdan de Hechos 1:8? Ahí lo dice, lo vuelve a decir. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿A quién le está hablando? A nosotros. A usted, a mí, a los que nos están viendo ahorita por redes sociales o nos puedan ver después. Pero a todos nos está hablando y nos dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Por qué somos testigos y por qué tenemos que ser testigos? Porque hay mucha gente que está viviendo en tinieblas, en oscuridad en este momento, creyendo en religiones, creyendo en buenas obras, o incluso siendo ateos. Pero hay tantas personas que están en estas condiciones, a las cuales el Señor les está dando tiempo y les está dando oportunidad antes de que vengan los desastres definitivos. Uno de los temas actuales en la cual la palabra de Dios está llegando a todo lugar, a todo rincón, son las redes sociales. O sea, la tecnología del celular hoy en día, ahora nadie puede decir que no le está llegando un mensaje de salvación, pero está llegando. Porque yo he visto que en la India, en África, en esos pueblos tan pobres, tan necesitados de Dios, no de comida muchas veces, sino de Dios, ahí está llegando la palabra de Dios. Y yo pienso que eso son los últimos tiempos, porque ya la palabra de Dios está casi que por medio de la tecnología, por medio de un satélite, está rodeando todo. Es muy cierto lo que usted dice. Incluso en nuestras redes sociales nosotros tenemos dos de Facebook y una de YouTube. Pero entre las 2 de Facebook, por semana lo ven como 50, 60 personas. O sea, estos mensajes le están llegando a 50, 60 personas. Hay más gente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia que escucha este mensaje. Y eso es compartido también. Muchos los han compartido. Bueno, y muchos los han compartido, ya eso yo no me doy cuenta, ¿verdad? Pero de los reportes que hace el mismo Facebook, dice, tal mensaje, digamos, desde el miércoles lo vieron 40 personas o no sé. Pero hay unas estadísticas, ahí no se puede. Pero nosotros somos testigos de estas cosas. ¿Cuáles son las responsabilidades en este sentido de ser testigos, de llevar a todas las naciones y de esperar? Bueno, la promesa se dio en Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo llenó a las personas que estaban en el aposento alto, a eso se refiere, pero la iglesia da un mensaje de libertad, de verdadera libertad. El Señor lo dijo en el Evangelio de Juan, que la palabra nos hace verdaderamente libres. ¿De qué nos hace libres la palabra de Dios? De la esclavitud del pecado. El punto es cómo vamos a responder, vuelvo a decir lo mismo de Hebreos 3 y 4, cómo vamos a responder al mensaje de la palabra de Dios. Ahora, también lo primero es este mensaje, porque nos dice muy claramente
de que este mensaje debe darse en todas las naciones, es el mensaje de libertad. Pero para dar este mensaje de libertad también tenemos que compartir con las misiones, o sea, misiones correctas a todo el mundo. Es responsabilidad de la iglesia llevar el mensaje a todo el mundo. Vía redes sociales, como dice Don Luis, es un medio, por supuesto que sí. Pero también debemos dar un paso más allá. O sea, ya hay presencialmente, como ya sabemos, que nuestra hermana Isabel, por ejemplo, cumplió parte de ese plan. Pero también la iglesia tiene la responsabilidad de preparar a otros. El mensaje del evangelio no queda aquí. El mensaje del evangelio no queda en el barrio del oriente de Cacá. El mensaje del evangelio tiene que ir mucho más allá. Y el mensaje del evangelio tiene que transmitirse a próximas generaciones. Por eso es que la semana pasada hablamos de la importancia del entrenamiento, de la preparación, porque entre mejor estemos preparados, entre mejor estemos entrenados con respecto a la palabra de Dios, vamos a ser, voy a decirlo así, más efectivos en cuanto a la transmisión del mensaje. Pero sobre todo, vamos a ser conscientes de la necesidad de transmitir el mensaje. Porque como lo he dicho yo, el mensaje del evangelio no es complicado. Nosotros lo hemos complicado. Pero el mensaje del evangelio no es complejo, porque a Dios le interesa que las personas lo comprendan. Y uno no puede desarrollar todo un tratado teológico para decirle a alguien que es pecador, que Jesucristo pagó el precio del pecado y que debe recibirlo por la fe y recibir esa sanidad espiritual. 3 cosas, 4 cosas a lo sumo. Y es necesario que la iglesia prepare a esas personas. Y aquí quiero tomar un tema que se ha hablado esta semana, de que cuando la iglesia hace su trabajo, primero, ¿qué va a tener a las personas que quedan? Nosotros, el presente, ¿no? ¿Para qué? Para preparar a los que quedarán, o sea, la siguiente generación. Y para que estos a su vez preparen a los que queden en las próximas generaciones. A veces me perdonan la letra, es que a veces nosotros tenemos, tal vez lo voy a decir por mí, a veces tenemos una visión muy corta y creemos que el evangelio somos nosotros los que estamos acá o los que nos pueden estar viendo por redes sociales. El evangelio es mucho más que eso. El evangelio es eterno, la palabra de Dios es eterna. O sea, el evangelio no tiene fin, el evangelio no se acaba el día que nosotros que estamos acá partamos de este mundo, que el Señor nos llame en su presencia. El evangelio tiene que continuar. Y la misión de la iglesia debe estar siempre con la mirada fija en Cristo, por supuesto, pero viendo hacia el futuro, como dice el pastor Luis, de los próximos 30 años. Hacia allá es donde debemos apuntar. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de personas que están sin Cristo. La iglesia de Cristo debe enfocar su quehacer en predicar el evangelio a aquellos que aún no lo han escuchado, para que puedan conocer de la oportunidad que tienen en Cristo para el perdón de pecados, vida eterna y para resolver el problema de Génesis 3. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera dejado los apóstoles? Bueno, no podemos ni imaginar qué hubiera pasado. Incluso es interesante ver que también a veces uno piensa que se necesitan multitudes y el Señor no necesitó multitudes. Necesitó o entrenó a 12. De esos 12 se pasaron a 120. Y a partir de esos 120 que estaban en el aposento alto de Marcos, en Hechos capítulo 2, llegamos hasta el día de hoy.
Entonces el asunto no es cuántos, el asunto es quiénes. ¿Quiénes se comprometen o nos comprometemos a ser esos testigos que nos habla Lucas 24, que dice que nosotros somos testigos de eso? A ser esos testigos que habla Hechos 1:8, que dice que llenos del Espíritu, del poder del Espíritu Santo, seremos testigos que van desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que nos narra el libro de Hechos. Pero eso está vigente hoy. Nosotros también somos testigos. Y el deseo de Dios es que nosotros definitivamente nos rindamos a su voluntad y que abandonemos, como le decía yo a alguien un día de estos, yo le decía, mira, olvídate todo lo que aprendiste antes. Y no es porque esté malo, o sea, no por eso. Yo le decía, enfócate en predicar a Cristo. La gente necesita conocer de Cristo. La gente necesita saber que está en un estado espiritual perdido, como le pasaba al pueblo de Canaán, que su maldad no había llegado al colmo. La gente necesita saber que separados de Cristo nada podemos hacer, como dice Juan 15:5. Eso es lo que la gente necesita. La gente sin Cristo no necesita mucha teología. La teología vendrá después. Pero ¿para qué construimos teólogos muy sabios, teólogos muy profundos, si tal vez no tengan salvación? Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Un teólogo tiene que ser salvo, ¿no? Hay iglesias, la iglesia más reconocida aquí en Costa Rica, ustedes saben cuál es. Primero, cree que solo ellas tienen la verdad, primer error. Y segundo, tiene grandes teólogos. Y tercero, no predican el evangelio, predican la adoración de ídolos. Entonces no es un asunto de teología, es un asunto de conversión, de creerle a la palabra de Dios. Lo que hablamos de Hechos 3, de Hebreos 3 y 4. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? No creyó. ¿Escuchó? Por supuesto que escuchó. Es más, tuvieron la ventaja de que vieron las maravillas de Dios, ahí las vivieron todos los días, recibían pan del cielo, todos los días sin excepción, solo los días sábados no. Vieron salir agua de la roca, vieron a Moisés subir al monte y descender del monte, pero no creyeron. Ahora, ¿desanimó eso a Moisés? No, él cumplió su misión. De hecho, quedaron 2 discípulos, Josué y Caleb, que ellos después llevaron al pueblo de Israel a la tierra prometida. Bueno, los introdujeron realmente. Moisés los llevó y ellos los introdujeron y repartieron la tierra. Entonces, hermanos, no olvidemos que fuera de acá hay un pueblo que no conoce al Señor. Hay personas que están sumidas en oscuridad. Hay personas que están muy cerca de sufrir grandes catástrofes, grandes pérdidas, e incluso perder su vida desde el punto de vista eterno, separado de Dios, por causa de la incredulidad, por causa de que no conocen el evangelio. Que la iglesia de Cristo, y que nosotros en particular, seamos esa iglesia que anuncia y que anuncie el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Y otra cosa, que estamos hablando del mismo pueblo cristiano que todavía no sigue sufriendo. Sí. Y sigue sufriendo. Vea, si conectamos la lección de hoy con esto, que no lo mencioné, pero es fundamental, la oración, porque el tema de hoy en la escuela dominical fue el tema de la oración. Si conectamos las dos cosas, como debe ser, Dios va a dar respuestas. Pero ¿en qué invertimos el tiempo de oración, si es que lo hay? Y perdonen, con todo respeto, se lo digo a ustedes, me lo digo a mí mismo y se lo digo a las personas que nos ven. Si es que lo hay, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que más de la mitad del pueblo cristiano, bueno, no puedo asegurar, pero no poca gente cristiana no ora. Yo estoy seguro de eso. Pero me pregunto, y creo que lo que sigue en la lección,
si realmente oramos con el deseo de Dios. O como dice Santiago, oramos para nuestros propios deleites. Santiago es el que dice eso, ¿verdad? No recibís nada, dice, y lo dice clarito, lo dice clarísimo, no recibís nada porque lo pedís para tus propios deleites. O sea, oración egoísta, yo quiero. Y se nos olvida tanto Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice buscar del reino de Dios y su justicia. Y todo esto se va a añadir, ¿verdad? Y ese es el deseo de Dios, buscar el reino de Dios, transmitir el mensaje del reino de Dios, compartir ese mensaje, ese es el deseo de Dios. Mire, el mismo Señor lo dijo cuando hablaba de aquel que era mejor que entrara cojo al reino de los cielos que entero irse al infierno, ¿verdad? Eso retrata el deseo de Dios. ¿Para qué usted quiere riquezas? ¿Para qué yo quiero riquezas? ¿Para qué yo quiero una salud plena si estoy separado de Dios? Es mejor estar con un poco de tos, con un poco de resfrío, otras cosas, pero saber que mi llegada en su momento será al reino de los cielos. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Es eso. Y ojalá que nunca, Dios quiera que nunca nos desviemos de eso. Que no nos convirtamos en un club social o algo que no es la verdadera iglesia. Que no se olvide que hay gente en peligro. Estos que vimos aquí, de este lado. En peligro, perdidos. A los que Dios les está dando una oportunidad. Y esa oportunidad se las está dando, ¿saben para qué? Para que llegue una persona. Uno basta para dar el mensaje. Como pasó con Abraham en Canaán. Como pasó con los jueces en el territorio de Israel. Como pasó con Felipe con el etíope en el desierto. Una persona. Vean qué curioso que Dios no trabaja con multitudes, no necesariamente. Basta una persona, y esa persona, ¿qué va a hacer? Va a provocar un cambio. Va a hacer los que quedarán o los que harán que otros queden. Es lo que va a provocar. Centrémonos en predicar el Evangelio, en buscar ese discípulo escondido, ese discípulo que el Señor ya tiene preparado para escuchar el Evangelio y para que reciba salvación y que sane su campo. Amén. Don Luis, si nos quiere despedir, por favor. Para quedar despedidos. Exactamente. Bueno, hermanos, agradecidos con el Señor por estas enseñanzas también, por esta guía que nos trae el Señor para ser obedientes, cumplir con sus propósitos del Evangelio. Damos gracias al Señor porque nos da una oportunidad más de seguir adelante un día más. Quiero decirnos estamos en los últimos tiempos porque ya queda poco, desde el principio ya queda poco también, y sabemos que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Porque ahora el pastor decía que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y yo creo que cuando ya nosotros tenemos a Cristo, conocemos el Evangelio, su palabra, y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Para hablarle al que necesita ser salvo, o a los que han de ser salvos. Dios los va a agregar también, pero nosotros somos instrumentos en sus manos. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor, por la enseñanza que acabamos de recibir del mensaje de tu palabra, del Evangelio, Señor, para llegar y evangelizar, Señor de Dios, cara a cara a alguna persona, Señor de Dios, o de boca a boca, Señor, a una persona, cualquiera que sea, Padre. Guíanos, Señor de Dios, a esa persona, que tengamos palabras, porque dice tu palabra también, que tú vas a poner palabras en nuestras bocas para hablarle lo que Él necesita escuchar para que sea salvo, Señor. No tenemos que convencer a nadie, ni obligar a nadie, Señor Dios, sino que tú, Señor mi Dios, salvarás a ese que está perdido, Señor, porque le llegó el tiempo, Señor. Así como me llegó a mí, Señor mi Dios, como le puede llegar a muchos hermanos, Padre Celestial. Nada más, Señor mi Dios, que nos dispongamos, Señor mi Dios, a llevar ese mensaje, Señor mi Dios, de la palabra. Que hoy, Señor mi Dios, sea uno de los tantos días que tenemos para llegar y acercarnos a aquel que necesita, Señor Dios, que sea Cristo el Señor de su vida.
Gracias te damos por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque esperamos respuestas y nos has respondido a muchas oraciones, Padre. Que no dejemos de orar, Señor, como dice tu palabra, orar sin cesar. Porque yo creo que nuestro pensamiento está conectado, Señor, a ti para seguir hablando contigo, poniendo delante de ti, Señor, muchas situaciones que hay en el mundo, Señor, mi Dios, que hay tinieblas, que hay mucha gente que está en tinieblas y no haya cómo salir, Padre Celestial. Que seamos luz, el reflejo de la luz de Cristo, Señor mi Dios, en esas situaciones, Señor mi Dios. Hay gente conocida, Señor, o hay gente desconocida que en algún momento, Señor mi Dios, van a ver esa luz por medio de nosotros, porque somos testigos, Señor. Y debemos dar testimonio, Señor Dios poderoso, para que andes en salvos aquellos que tú vas a agregar, Señor mi Dios, para la salvación eterna. Gracias por mis hermanos que están aquí, por los que están escuchando, Señor, a través de las redes, Padre Celestial, y más allá, donde va a llegar el compartir, Señor mi Dios, de esto, Señor. Dice en tu palabra, Señor, en Daniel, que la ciencia crecerá, y yo creo que para estos tiempos, porque lo dice que el sello se abrirá hasta el final, y en estos tiempos, Señor, sabemos que el Evangelio le está llegando a todos, por medio de las redes sociales, de la tecnología, porque la ciencia ha crecido, Señor mi Dios. Y ahora, Señor mi Dios, vamos a dar hasta un holograma para poder llevar un mensaje de tu palabra de salvación a aquel que la necesita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 ¿Y estamos? Y estamos despedidos. Don Marvin.